Esta mañana me gustaría compartir con vosotros y que meditáramos juntos en torno a la oración. Y sobre todo lo vamos a hacer en un mensaje que es clave para ello. En esta mañana pues vamos a meditar en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, los versículos 11 y 12. Yo a esta predicación la he titulado Orando adecuadamente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, por la oportunidad de estar juntos en esta mañana. Te pedimos que nos dirijas en esta reunión y que todo cuanto hagamos sea para tu gloria. Usa tu palabra para nuestra edificación, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Alguien dijo que la oración es el ejercicio espiritual más difícil. Otro hermano afirmó que la oración es la respiración del alma. Durante toda mi vida de cristiano, igual que vosotros, hemos escuchado que la oración es necesaria. Sabemos que la oración es importante. Ahora, la pregunta es, ¿oramos de forma correcta? ¿Oramos de forma correcta? ¿Reconocemos y valoramos el poder de la oración? ¿Reconocemos y valoramos el poder de la oración? Muchos movimientos religiosos enseñan que Dios entrega cosas materiales bajo demanda, es decir, según le pedimos. Otros líderes le dicen que hay que orar en la congregación y que es un medio para su gratificación personal, es una forma de obtener una buena casa, un buen coche, buena ropa, y todo esto se hace a demanda. Lo que nosotros podríamos llamar orar para prosperar. Y yo me acuerdo que esto es como si tuviéramos un genio que sale de su lámpara y al cual nos concede los deseos materiales que necesitamos. Ahora, yo creo que nosotros no llegamos hasta este extremo. En muchas ocasiones podemos estar orando por cosas equivocadas. A veces nuestras oraciones pueden ser superficiales, pueden ser o estar mal dirigidas, incluso hasta egoístamente a veces podemos orar. Oramos por salud, riqueza, felicidad, consuelo, trabajo, aumento de sueldo, por un buen marido, una buena esposa. Aunque estas cosas no es que sean malas ni no son necesariamente malas, pero no estaban entre las prioridades que tenía en su lista nuestro Señor Jesús. Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 34, no lo vamos a leer por amor al tiempo, donde nos llama a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Por eso, hermanos, tenemos que ser claros, y el problema de orar por cosas erróneas se agrava mucho más cuando esa oración está hecha por un cristiano y está equivocada. Santiago, capítulo 4, versículo 3, nos lo advierte bien claro. Pedid y no recibid, porque pedid más, para gastar en vuestros deleites. Hermanos, la esencia de la oración no es exigir cosas a Dios. No le podemos exigir cosas a Dios, sino buscar su voluntad. Y repito, la esencia de la oración es buscar la voluntad de Dios. Cuanto más profunda se vuelve nuestra vida de oración en un creyente, más se alinea con la voluntad de nuestro Señor. En la Escritura
lo vemos, cuanto más nos alineamos, mucho mejor. Y no nos concentraremos ni nos miraremos las cosas que hay materiales alrededor. Cuando aprendes a desear lo que Él desea, a amar lo que Él ama, a odiar lo que Él odia, oramos, como nos dice Mateo capítulo 6, los versículos 9 y 10, conocidos como el Padre Nuestro. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Los versículos que vamos a ver en esta mañana y que los vamos a ver ahora a continuación en Segunda de Tesalonicenses no registran una de las muchas oraciones que podemos encontrarnos en las cartas paulinas, sino más bien son una explicación general de cómo oraba Pablo habitualmente. Porque a Pablo, como lo conocemos, como un gran predicador, ¿no? Pero también era un gran orador. El pasaje que nos muestra Pablo ahora, vemos que él oraba por cosas correctas, por las motivaciones correctas. También revela que para Pablo la oración no era un ritual o era una rutina como cualquiera o a veces la hemos hecho, sino un estilo de vida. Y detrás de ese gran ministerio que es por el que más conocemos a Pablo, había también una vida real de oración plena en el Señor. El ejemplo de Pablo nos demuestra que la oración es la preocupación continua de quienes conocen a Dios de forma íntima. Como un hermano afirmó, la vida del apóstol se podría asemejar a un volcán, que ahora lo estamos viendo en las noticias en Italia, en Grecia. Bajo esa delgada corteza exterior de la vida de Pablo había un corazón que ardía apasionado por Dios. Con frecuencia el calor volcánico de su corazón hacía brotar erupciones de oración. Tenía una vida de oración plena, como en nuestra vida. Dice, vemos que tenía una vida de oración plena. Por eso vamos a leer juntos Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, los versículos 11 y 12. Dice así la palabra de Dios, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 11. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Antes de todo, aunque es bien conocido por todos, vamos a hacer el contexto de esta carta. Es la segunda carta que Pablo, que es el autor de ella, le escribe a la iglesia de Tesalónica. Tesalónica era la ciudad más grande e importante de la provincia romana. Estaba situada en un lugar estratégico y era una ciudad de gran influencia. Habían pasado pocos meses desde que Pablo escribe la primera carta, una carta que le anima a seguir así, y en ese primer capítulo de la primera carta ora con gratitud. Y ora con gratitud a ellos por su ministerio y su gran ejemplo para otros. Cuando Pablo escribe esta segunda carta, se encuentra en la ciudad de Corinto. Y una vez más, Pablo comienza a escribir la carta alabando la actitud del Señor de estos hermanos de Tesalónica. Vemos cómo está alabando esa actitud en el Señor. Dice, vamos a leer los versículos del 1 al 5 de Segunda de Tesalonicenses 1. Dice,
Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos en vosotros, en la iglesia de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ahora, ya que hemos leído estos versículos, vamos a esta mañana a centrarnos en 3 verdades que nos van a ayudar a orar adecuadamente. 3 verdades que nos van a ayudar a orar adecuadamente. Así que veremos en primer lugar, la oración es un recurso crítico. La importancia de lo que pedimos y la oración tiene una meta prioritaria. La oración es un recurso crítico, la importancia de lo que pedimos y la oración tiene una meta prioritaria. La primera verdad, número 1, la oración es un recurso crítico. Dice la primera parte del versículo 11, por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros. La Biblia nos llama en todo momento, y lo hemos leído el versículo con Samuel, que nos recuerda orar sin cesar. Pablo entendía que la responsabilidad principal de un pastor era orar por su rebaño. Fijaros lo que nos dice y cómo afirma en Hechos capítulo 6, versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Pablo entendió eso, hermano. Aunque el tiempo que puede pasar un pastor enseñando a una iglesia puede estar limitado a una reunión, puede estar limitado a un discipulado personal o en grupo, el pastor puede estar orando por todo su rebaño constantemente. Y así es como hay que hacerlo. La oración es parte fundamental de la vida de un pastor o un anciano. Pablo vivía muy consciente de esta realidad. Él oraba siendo consciente de que la oración era un recurso crítico y es de tremenda importancia. Pero hermano, la oración de Pablo por los creyentes, ¿qué era? ¿Para que tuvieran un buen coche? No. La oración de Pablo era para que crecieran espiritualmente. Y esto lo vemos en todas las cartas. Lo vemos en Romanos, lo vemos en 2 de Corintios, en Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, en Tito, en Filemón. Pablo oraba para que crecieran espiritualmente. Y siempre oraba por el crecimiento espiritual. Pablo pidió al Señor por madurez para su pueblo, porque entendía que la santificación con la justificación llega solo por la gracia soberana de Dios, aunque por supuesto también es necesaria la obediencia humana, hermano. La obediencia humana es muy importante. Por eso la oración y la obediencia son elementos necesarios de la santificación. Y ahora podríamos preguntarnos, y yo creo que alguna vez os lo habéis preguntado, si Dios controla todo,
Si Dios controla todo lo que ocurre porque Él es soberano. ¿Por qué oramos? ¿Por qué tenemos que orar? ¿Por qué es importante la oración? Hermano, la oración es importante porque es un recurso crítico. Y la Biblia nos habla de forma correcta sobre la soberanía de Dios y no excluye la oración. El hecho de que Dios sea un Dios soberano no hace que nosotros debamos dejar de orar. Tenedlo en cuenta, hermano. Cualquier punto de vista que diga lo contrario está mal y se aleja de lo que nos afirma Dios en la palabra de Dios. La Biblia enseña y afirma con fuerza la soberanía de Dios. Dios es soberano y nuestra oración no cuestiona en ningún momento dicha soberanía. Más bien, nuestra oración afirma la soberanía de Dios y descansa en la soberanía de Dios. Recordar, hermanos, cuando Job estaba siendo humillado por la represión de Dios, en medio de esas duras circunstancias, ¿qué fue lo que declaró Job? Job, capítulo 42, versículo 2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Hermano, esta es una declaración, pero de las más claras y directas sobre la soberanía de Dios en la Escritura. Proverbios, capítulo 16, versículo 33, señala: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Hermano, la Biblia también nos enseña que la soberanía de Dios no niega la responsabilidad humana. Cuando el pueblo de Israel reconoció su pecado por haber pedido un rey, ¿qué dijo? Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 19. Dice así, Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 19. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tu siervo a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Hermano, las oraciones de Samuel no solo expresaban la afirmación de la voluntad de Dios, sino que también se convertían en parte del medio por el cual Dios efectuaba su plan soberano. Otro ejemplo lo vemos en el libro de Daniel, cuando Daniel entendió que la profecía de Jeremías en esa cautividad duraría 70 años, como nos dice Daniel 9:2. Pero sin embargo, eso no evitó que orara, y que orara con firmeza a Dios para que restaurara al pueblo de Israel de su cautividad. Daniel capítulo 9, de los versículos del 3 al 19. Del mismo modo, hermano, el saber que Dios escogió soberanamente a los que iban de ser salvos no detuvo a Pablo de exclamar como exclamó en Romanos capítulo 10, versículo 1. Hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Hermano, la oración no solo se alinea el corazón del creyente con el plan soberano de Dios. Además, Él también usa la oración para llevar a cabo su plan. Y fijaros, como nos afirma Santiago, capítulo 5, versículo 16, versículos que todos sabemos de memoria: la oración eficaz del justo puede mucho.
Así que, hermanos, la oración es un recurso crítico. La verdad número 2, la importancia de lo que pedimos. Esa segunda parte del versículo 11 nos muestra las peticiones de Pablo a los tesalonicenses. Y es importante, hermanos, lo que pedimos. Dice así el versículo 11, la segunda parte: para que nuestro Dios tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. En este versículo, Pablo nos está mostrando 3 peticiones específicas por los tesalonicenses. Fíjate que este versículo, este versículo compara para qué. Y esto nos lleva a considerar las peticiones que él hacía por los tesalonicenses. Él le pidió 3 cosas fundamentales. Él pidió, en primer lugar, por la dignidad cristiana. Fijaros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento. Si lo pensamos bien, esta petición abarca todo acerca del carácter cristiano. Enmarca y afecta a cada una de las vidas cristianas. ¿Qué estaba pidiendo Pablo aquí? ¿Qué pedía Pablo aquí? Él pedía que permitiera que los tesalonicenses honraran el nombre de Cristo con su estilo de vida en su día a día. Qué importante nuestro estilo de vida día a día. Por eso la frase íntima nuestro Dios nos tiene que recordar que Dios no es un tirano, que no es indiferente y que no es distante, sino que es un Padre cariñoso y tierno y amoroso. Dios hace digno a quienes tiene por digno, es decir, a su Hijo. A su Hijo. Como siempre ocurre en el Nuevo Testamento, el llamamiento del que nos habla es un llamamiento irresistible que resulta inefable a la salvación, el llamado a salvación. Dios toma a los pecadores dignos solamente de la muerte y lo hace dignos de su reino, impartiéndoles la justicia de Cristo. Vamos a leer otro versículo que todos lo sabemos, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, un versículo que es precioso, un versículo que tiene una profundidad inmensa. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pablo oró para que los tesalonicenses también demostraran ser dignos de la práctica en medio de esa santificación del Espíritu Santo. Dice, como es digno de Dios que los llamó a su reino y gloria. Tristemente, hermanos, como es el caso en toda iglesia, algunos entre los tesalonicenses no caminaban como era digno. Y a estos Pablo los reprendió en el capítulo 3 de esta segunda Tesalonicenses, el cual os animo para que lo leáis en vuestras casas. Era como los judíos a quienes Pablo le escribió, Romanos capítulo 2, versículo 24. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, aunque fueron damnificados eternamente porque Cristo les impartió su justicia. Sus vidas desobedientes lo hacían indignos de ser llamados cristianos. Pablo oraba por la dignidad cristiana.
para ser dignos de ser llamados cristianos. Y la palabra de Dios, la Biblia, hermano, nos menciona varios componentes de caminar en dignidad. Caminar con dignidad es caminar en el Espíritu Santo, es caminar en humildad, en pureza, en contentamiento, en fe, en unidad, en mansedumbre, en paciencia, en amor. Y podríamos seguir alargando esta lista. En resumen, hermano, como dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Es importante, hermano. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Y esto es por lo primero que pidió Pablo. Él oró para que Dios permitiera manifestar las virtudes espirituales que lo hacían digno de ser llamado cristiano. En segundo lugar, oró por el cumplimiento de todo propósito y bondad. Dice en la tercera parte del versículo, y cumpla todo propósito de bondad. Hermano, Pablo oró para que se cumpliera todo propósito noble y justo de sus corazones. Esa palabra, cumpla, también podemos traducirla como completo, y la palabra propósito podríamos traducirla como deseo o elección. Pablo pidió entonces para que el Señor cumpliera todos los anhelos de bondad de ellos. Pablo sabía que esta oración era consecuente con la voluntad de Dios, pues solo Dios es bueno, hermano. Solo Dios es bueno. En el Salmo 21, versículos 2 y 3, David escribió, vamos a leerlo. Los versículos 2 y 3 dice, Salmo 21, versículo 2, le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Dios le dio a David lo que pedía por un motivo, porque vio que lo que pedía era bueno. Y un poco más adelante, que es lo que escribe David en el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón, como quienes se deleitan en Dios. Cuando uno se deleita en Dios, desea lo que Dios desea, y les concederá sus peticiones. El Señor Jesucristo también prometió en Juan capítulo 15, versículo 7, que es lo que dice, también lo conocemos: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Qué versículo, hermano. Por eso tenemos un Dios que es generoso y misericordioso. Es más, yo digo muy generoso y muy misericordioso. Hermano, aquellos cuyos deseos están sintonizados con la voluntad de Dios pueden decir, como dijo Moisés en el Salmo 90, versículo 14, de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Y pidió en tercer lugar que Dios completara la obra de la fe con su poder. Dice, y toda obra de fe con su poder. El verbo cumplir que aparece aquí sigue estando marcado en esta frase.
La petición final por los tesalonicenses era que Dios completara la obra de fe que había comenzado en ellos. Primera de Tesalonicenses 1:3. Pablo también les enseñó que la salvación es solamente por fe, completamente aparte de la obra humana. Romanos capítulo 3, versículos del 20 al 30. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículos que conocemos, pero por amor al tiempo no los vamos a leer. Pablo sabía que la fe de los tesalonicenses era auténtica porque producían tales obras. Sin embargo, quería que la obra de fe de ellos se incrementara en poder para que hubiera más acciones justas y propias de una vida regenerada. Él buscaba para ellos lo que quería para los filipenses, que estuvieron llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y ahora vamos a ver la verdad número 3. La oración tiene una meta prioritaria. Versículo 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Cuál era el propósito final de la oración de Pablo? ¿Cuál era el propósito final de la oración de Pablo? Pues hermano, el propósito final de la oración de Pablo no era para ellos, sino para que el nombre del Señor Jesucristo fuera glorificado en sus vidas. Glorificar el nombre del Señor quiere decir honrar, exaltar todo lo que Él es. Y hermano, este debe de ser tu deseo y mi deseo y el deseo más profundo del pueblo de nuestro Señor, el honrarle, el exaltar y hacer todo lo que Él es. Ese debe de ser nuestra prioridad en primer lugar. El creyente y la iglesia debe de vivificar a Dios y este debe de ser nuestro fin, vivir vidas que glorifiquen a Dios. La preocupación de Pablo era que quienes llevaran el nombre de Dios lo honraran, todo para la gloria de Dios. Mirad, hermano, lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Jesús instruyó igualmente así a los creyentes. Mateo capítulo 5 versículo 16, que dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, cuando los creyentes glorifican al Señor Jesucristo, ellos a su vez son glorificados en Él. Y repito, cuando los creyentes glorifican al Señor Jesucristo, ellos a su vez son glorificados en Él. Pablo estaba considerando aquí la gloria eterna. En Juan, capítulo 12, versículo 26, ¿qué es lo que prometió? Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Cristo, hermano, honra a los que le honran con su vida. Pablo está cerrando este pasaje y recordando a sus lectores que la capacidad para glorificar a Jesucristo solo viene a través de la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Como la salvación, todo en la vida viene por gracia.
un favor inmerecido de Dios, una gracia inmerecida, desmerecida. Orar por las cosas correctas están inseparablemente ligadas con el llevar una vida santa. Y esto es importante, hermanos. Llevar una vida correcta nos va a llevar una vida santa de oración. Por eso, queridos hermanos, como decía Spurgeon, la oración es el ejercicio principal de la fe. Por naturaleza se nos da fatal orar porque somos pecadores, y la solución que nos dará una comunión real y auténtica con Dios es el Evangelio de Cristo, que nos hace nacer en la fe en cada uno de nosotros. La palabra de Dios, el mensaje de Cristo, es el que nos despierta la fe y la oración. Por tanto, debe de ser la base fundamental de nuestra comunión diaria con Dios, hermanos, la fe y la oración. Necesitamos poner a Cristo delante de nosotros y deberíamos de desear que Dios abra nuestros ojos para contemplar la belleza del Señor y así anhelar de nuevo, y ese momento la oración será respondida y será respuesta de nuestro corazón. El Señor Jesucristo, hermano, oró durante sus años de ministerio en la tierra. Nuestro Señor y Dios ora, de hecho, ora en todo momento. Cuando estaba lleno de gozo, oró. Y oraba cuando estaba agonizando. Cuando estuvo agonizando, oró. Cuando tenía que tomar decisiones importantes, como fue la elección de los apóstoles, pasó mucho tiempo orando. Hermanos, la oración es necesaria en la vida del creyente. Por tanto, el Hijo es el primer hombre de oración, y la salvación que Él ofrece es poder participar de su comunión con el Padre. Esto es inmenso, hermano. No nos damos cuenta de la profundidad que tienen estas palabras. Cuando oramos y pedimos cualquier cosa, estamos poniendo en práctica nuestra creencia. El que realmente Dios es la fuente de todo lo bueno, es el único bueno. No podemos hacer nada, nosotros no podemos hacer nada bueno si no estamos en Él. Por eso, hermano, la oración es lo contrario a la autosuficiencia que tanto hablamos hoy en día. La oración muestra dependencia de nuestro Dios, y esto nos tiene que alegrar, hermano. El Hijo nos da derecho a acercarnos confiadamente al Padre en su nombre, como hijo amado. Nos podemos acercar al Padre como hijo amado. Por eso, hermano, pensemos y meditemos en nuestras oraciones, recordando que la oración es un recurso crítico, que es importante lo que pedimos, y que la oración tiene una meta prioritaria, como afirma el Salmo 145, 18. El Señor está cerca de los que le invocan, de todos los que le invocan de verdad. Vamos a orar. Amén. Señor y Padre,